En el corazón de la Ciudad de México existe un edificio que durante casi 80 años fue conocido como el lugar más temido de todo el país. No por fantasmas ni leyendas sobrenaturales, sino por algo mucho más aterrador. Lo que el poder hizo con seres humanos de carne y hueso entre esos muros. Hablamos de una fortaleza de piedra volcánica negra, con muros de más de 6 metros de altura, donde resonaron gritos que nadie quería escuchar. Este es el Palacio de Lecumberri, y lo que sucedió entre sus paredes cambió para siempre la historia de México. Imagina por un momento entrar a un lugar del que probablemente nunca saldrías. Imagina escuchar cómo se cierra tras de ti una puerta masiva de hierro con un sonido que, según testimonios de la época, helaba la sangre. Imagina saber que, dentro de esos muros, tu vida no vale nada, que puedes ser eliminado por una deuda de 10 pesos, o simplemente porque alguien más poderoso quiere tu celda. Pero antes de que te cuente los secretos más perturbadores de esta mansión del horror, ayúdame a seguir investigando las historias que México prefiere olvidar. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún documental sobre los lugares más controversiales de nuestro país. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez escuchaste hablar del Palacio de Lecumberri? ¿Sabías lo que realmente ocurrió dentro de sus muros? Tu opinión es fundamental para esta conversación. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir es algo que nunca te enseñaron en la escuela. Para entender por qué Lecumberri se convirtió en sinónimo de terror absoluto, debemos viajar al año 1900. Porfirio Díaz llevaba más de 2 décadas en el poder, y México vivía lo que él llamaba el progreso y la modernización. El país se llenaba de ferrocarriles que cortaban el territorio como venas de acero, edificios elegantes de estilo francés se alzaban en cada esquina, tecnología europea llegaba en barcos cargados de promesas, todo diseñado para demostrar al mundo una sola cosa. México era una nación civilizada, moderna, digna de estar entre las grandes potencias. Las fotografías de la época muestran avenidas amplias, automóviles relucientes, damas con sombrillas paseando bajo árboles perfectamente podados. Una postal perfecta del progreso. Pero detrás de esa fachada brillante, detrás de esos edificios de cantera rosa y esas fiestas de la alta sociedad donde se bebía champán francés, se escondía una dictadura brutal que no toleraba ni un susurro de disidencia. Las cárceles existentes en la Ciudad de México eran deplorables, incluso para los estándares de la época. Sótanos húmedos, celdas sobrepobladas, condiciones infrahumanas. Y Díaz tenía un problema. No porque esas cárceles fueran demasiado duras, sino porque eran demasiado viejas, demasiado desordenadas, demasiado ineficientes para lo que él tenía en mente. Necesitaba algo diferente. Algo que no solo encerrara a los criminales, sino que enviara un mensaje claro, contundente, aterrador a toda la población mexicana. Este es el precio de desafiar al régimen. No basta con castigar, hay que intimidar. No basta con encerrar, hay que quebrar el espíritu humano, hasta que no quede nada. Así nació la idea de construir la prisión más moderna y más temible de toda América Latina. Un proyecto tan ambicioso que rivalizaría con las penitenciarías más avanzadas de Europa y Estados Unidos, pero con un propósito mucho más oscuro. El proyecto fue encargado a 2 hombres brillantes, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo y el arquitecto Antonio Torres Torija. Ambos habían estudiado los modelos penitenciarios más avanzados del mundo industrializado. Habían visitado las prisiones más eficientes de Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Habían caminado por los pasillos de instituciones que presumían de ser humanitarias y científicas. Habían analizado cada detalle de cómo el diseño arquitectónico podía transformarse en una herramienta de control absoluto, como las paredes, los pasillos, las ventanas, la distribución misma del espacio, podía ser usada para dominar, vigilar, oprimir. Sobrevivir en Lecumberri no dependía de la ley, sino del dinero, los contactos y la suerte. Desde el amanecer, la rutina era una maquinaria de desgaste. Sirenas, filas interminables, comida insuficiente y trabajo forzado marcaban los días, todos iguales, todos interminables.
Las celdas podían albergar hasta 5 veces más personas de las que estaban diseñadas para soportar. Dormir era un privilegio que se turnaba. El aire era pesado, cargado de humedad, sudor y enfermedad. La tuberculosis y las infecciones se propagaban con facilidad, mientras la atención médica era casi inexistente. Pero el verdadero poder dentro de la prisión no lo tenían los directores, sino el dinero. Los guardias operaban un sistema de corrupción perfectamente aceitado. Todo tenía precio. Una celda menos saturada, comida decente, protección contra otros presos, incluso permisos especiales. Quien no podía pagar quedaba a merced del sistema y de otros internos. Se formaron jerarquías internas brutales. Pandillas que controlaban zonas completas, cobraban cuotas y decidían quién vivía tranquilo y quién no. La violencia era constante y muchas veces alentada por los propios custodios. Las muertes eran tan frecuentes que dejaron de sorprender. Para los presos políticos, el castigo era doble. No solo sufrían las condiciones físicas, sino también la tortura sistemática. Golpizas, aislamiento prolongado, amenazas constantes. El objetivo no siempre era obtener información, sino destruir la identidad, hacer que el preso dudara de sí mismo, de sus ideales, de su cordura. El hambre era otro método de control. Raciones miserables mantenían a los internos en un estado permanente de debilidad. Algunos llegaban a extremos impensables para sobrevivir. Todo dentro de Lecumberri empujaba a la degradación. Y aún así, incluso en ese entorno, hubo resistencia. Pequeños gestos, compartir comida, escribir en secreto, enseñar a leer, recordar nombres. Actos mínimos que, dentro de ese sistema diseñado para borrar personas, se convertían en desafíos silenciosos. Con el estallido de la Revolución Mexicana, el Palacio Negro de Lecumberri dejó de ser únicamente una prisión para convertirse en un vertedero humano. Cada cambio de poder significaba una nueva oleada de detenidos. No importaba el bando. Maderistas, porfiristas, zapatistas, villistas, carrancistas. Todos pasaron por los mismos pasillos húmedos, por las mismas celdas saturadas, por la misma lógica de castigo absoluto. Lecumberri ya no distinguía ideologías, solo cuerpos. La sobrepoblación alcanzó niveles inhumanos. Un edificio diseñado para alrededor de 2.000 internos llegó a albergar más de 5.000. Los pasillos, los baños y hasta los patios se convirtieron en dormitorios improvisados. Los presos dormían de pie, sentados, turnándose el suelo. El aire era irrespirable. El olor a excremento, sudor y enfermedad se impregnaba en la ropa y en la piel. Las enfermedades se propagaron sin control. Tuberculosis, tifoidea, disentería y neumonías se llevaban a decenas de personas cada semana. No había medicamentos suficientes, ni protocolos sanitarios. La enfermería era un trámite inútil. Muchos internos morían esperando atención médica. Otros simplemente desaparecían de los registros. En Lecumberri, morir no siempre significaba dejar un cuerpo. La violencia institucional se volvió rutina. Los custodios actuaban con total impunidad, respaldados por gobiernos que necesitaban mano dura. Las golpizas eran constantes. Los castigos colectivos habituales. Bastaba con que un interno levantara la voz para que toda una crujía pagara las consecuencias. El mensaje era claro. Aquí no hay derechos, solo obediencia. Uno de los episodios más oscuros ocurrió cuando un grupo de presos políticos exigió algo básico: un juicio. No pedían libertad inmediata, pedían ser escuchados. La respuesta fue brutal. Tropas armadas ingresaron a una de las crujías y dispararon contra los internos. Los testimonios de sobrevivientes hablan de gritos, cuerpos cayendo, sangre corriendo por el suelo de piedra. El número real de muertos jamás fue reconocido oficialmente. La versión del gobierno habló de un motín violento. La verdad quedó enterrada junto con los cuerpos. Tras la revolución, Lecumberri no perdió relevancia. Al contrario, se consolidó como una herramienta perfecta de control político. Durante los gobiernos posteriores, miles de opositores, sindicalistas, maestros rurales, comunistas y activistas sociales fueron encerrados ahí, muchos sin cargos formales.
muchos sin fecha de salida. El encierro indefinido se convirtió en otra forma de tortura. Los métodos se sofisticaron. Ya no siempre hacía falta golpear. El aislamiento prolongado, la privación del sueño, la amenaza constante, la mezcla deliberada con criminales violentos, cumplían la misma función: quebrar psicológicamente al detenido. Algunos salieron años después, convertidos en sombras de sí mismos. Otros nunca salieron. Durante los movimientos sociales del siglo XX, especialmente en la década de los 60, Lecumberri volvió a llenarse de jóvenes cuyo único delito fue protestar. Estudiantes que pasaron de las aulas a las celdas sin ningún proceso legal. Muchos fueron torturados. Muchos fueron silenciados. Sus familias buscaban respuestas que nunca llegaban. Si estás escuchando esta historia y crees que estos episodios no deben ser olvidados, este es un buen momento para apoyar este trabajo. Suscribirte al canal y activar la campanita no es solo un clic. Es una forma de asegurar que estas historias sigan contándose, sin censura y sin maquillaje. Porque mientras más personas conozcan lo que ocurrió en lugares como Lecumberri, más difícil será que se repita. Entre los muros del Palacio Negro estuvieron escritores, artistas e intelectuales que lograron sobrevivir para contarlo. Gracias a ellos, el silencio no fue absoluto. Gracias a sus palabras, sabemos que Lecumberri no fue un accidente, sino una decisión. Para la década de los 70, Lecumberri ya no podía ocultarse. Las denuncias de organismos internacionales, los testimonios de expresos y la presión mediática habían convertido al Palacio Negro en un problema de imagen para el Estado mexicano. No era que las atrocidades hubieran cesado. Simplemente, ya no podían negarse con facilidad. El anuncio de su cierre fue presentado como una reforma humanitaria, un gesto de modernización. La realidad fue mucho más pragmática. Lecumberri se había vuelto incómodo, demasiado simbólico, demasiado evidente. En 1976, las puertas se cerraron definitivamente. Los últimos internos fueron trasladados a nuevas prisiones que prometían ser distintas, aunque muchas repetirían los mismos vicios. El día del cierre no hubo ceremonias ni disculpas, solo silencio. Los pasillos quedaron vacíos, pero no limpios. Las celdas seguían marcadas por nombres, fechas, rayones hechos con uñas, con piedras, con desesperación. El edificio quedó como un cascarón lleno de ecos. Años después, el gobierno tomó una decisión que muchos consideraron irónica, incluso cruel: convertir Lecumberri en el Archivo General de la Nación. El mismo lugar que fue usado para borrar personas ahora sería el encargado de preservar documentos. Entre esos archivos estaban precisamente los expedientes de miles de presos políticos que pasaron por esas celdas. Familias que durante décadas buscaron respuestas comenzaron a encontrar nombres, fechas, informes. En muchos casos la verdad confirmó los peores temores: torturas documentadas, muertes clasificadas como naturales, desapariciones administrativas. El papel decía lo que el Estado nunca quiso decir en voz alta. Quienes trabajan hoy en el archivo hablan de una carga emocional constante. Hay áreas donde prefieren no quedarse solos, no por superstición, sino por la sensación de peso histórico. Caminar por las antiguas crujías no es una experiencia neutra. Es imposible no imaginar las vidas que se apagaron ahí. Lecumberri permanece en pie como una advertencia. Nos recuerda que las instituciones no son buenas ni malas por sí mismas, sino por el uso que se les da. Que el discurso del orden puede justificar horrores cuando no hay límites ni rendición de cuentas. Recordar Lecumberri no es abrir heridas innecesarias. Es impedir que se normalice la violencia de Estado. Es reconocer que la estabilidad de un país no puede construirse sobre el sufrimiento oculto de miles. Mientras sus muros sigan en pie y sus archivos sigan siendo consultados, las voces que intentaron silenciar no habrán sido derrotadas del todo. La memoria, en este caso, es un acto de resistencia. Porque el Palacio Negro no es solo pasado. Es un espejo incómodo que nos obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar el poder cuando nadie lo observa.
Caminar hoy por los corredores de Lecumberri es confrontar la historia cara a cara. Cada puerta, cada celda, cada piso resuena con el eco de quienes fueron despojados de su nombre, de su libertad y, en muchos casos, de su vida. No se trata de fantasmas en el sentido literal, sino de la huella imborrable de decisiones humanas que infligieron sufrimiento sistemático. Esa huella obliga a quien la recorre a recordar que el poder sin límites es peligroso y que la indiferencia frente a la injusticia es una forma de complicidad. La conversión de la prisión en Archivo General de la Nación no borró la memoria de Lecumberri, la amplificó. Los documentos, expedientes y testimonios actúan como un espejo histórico que reflejan no solo la brutalidad de un sistema, sino también la resistencia de quienes sobrevivieron. Profesores, estudiantes, periodistas, sindicalistas, artistas, todos dejaron constancia de que la dignidad humana puede persistir incluso en las condiciones más adversas. Consultar estos archivos es reconocer que la memoria no pertenece al Estado ni a la burocracia, sino a la sociedad que tiene el deber de aprender de ella. Lecumberri sigue siendo un símbolo de advertencia. No es un museo decorativo, ni una curiosidad histórica. Es una lección viva sobre los límites de la autoridad, la necesidad de justicia y la importancia de los derechos humanos. Cada historia que se descubre entre sus paredes recuerda que la democracia y la libertad requieren vigilancia constante, participación activa y conciencia histórica. Ignorar esas voces sería permitir que se repitieran los mismos errores. En última instancia, el Palacio Negro de Lecumberri nos obliga a mirar más allá de su arquitectura imponente y sus muros de piedra. Nos obliga a enfrentar la pregunta más incómoda. ¿Qué haríamos nosotros si el poder se ejerciera sin control? Esa reflexión es, quizás, la herencia más importante que deja Lecumberri, un llamado permanente a la memoria, la justicia y la humanidad.